Si Sevilla supiera lo que ha perdido en los últimos años, es decir, si Sevilla tuviera el conocimiento de las enormes reliquias arquitectónicas que ha quitado de en medio, si Sevilla supiera valorar su historia, Dios mío, qué Sevilla más hermosa sería. Pero Sevilla no tiene memoria. Y esto se llama Memorias de Sevilla, precisamente, porque somos la memoria de Sevilla que te recuerda lo que has tenido y ya no tienes. Vamos a empezar, por ejemplo, pues por el Castillo de la Inquisición. Caramba, Sevilla tuvo un Castillo de la Inquisición, que era una enorme mole arquitectónica. La hicieron los árabes mucho antes de que hubiera la Inquisición, como es lógico. Los árabes lo hicieron en el siglo XII o XIII, no se sabe exactamente cuándo, y lo heredaron los cristianos, que lo reconvirtieron en cárcel de la Santa Sede. Y a partir de entonces, y hasta mediados del siglo XIX, pues fue cárcel de la Inquisición. Pero vamos a ver, si usted va a Alemania, a Frankfurt, a Heidelberg, que es un pueblecito muy cercano a Frankfurt, usted allí tiene un castillo de la Santa Inquisición, de los tiempos, de la Alta Edad Media. Y resulta que aquello es una reliquia arqueológica, tiene una calle comercial donde se venden todo tipo de reliquias. El castillo es visitado por cientos de personas, cientos de miles de personas todos los años. Y Sevilla podría tener un castillo igual, o incluso más importante, porque el castillo de la Santa Inquisición en Sevilla era nada menos que el castillo, en singular, el gran castillo de la Santa Inquisición de toda España. La verdad es que se dejó derribar, es decir, ni siquiera se destruyó, se dejó hundir. Las riadas primero, después la falta de ayuda de todo tipo, y él no sabe nada de la construcción, hasta que ya hubo que tirarlo por completo. Bueno, pues así podemos hablar también de las puertas de la ciudad, las 16 puertas que tuvo Sevilla, preciosas casi todas, si no todas, por lo menos 8, es decir, de las 16, la mitad eran puertas auténticamente joyas. Y esas se han podido mantener con una rotonda alrededor. Es decir, Sevilla podría ser una ciudad de rotondas. Sevilla puede ser una ciudad con muralla, como las tiene Ávila, por ejemplo, o las tiene Lugo. Y Sevilla pudo tener su muralla y la derribó, la destrozó. Es decir, fíjese bien que desde que la hicieron los almohades en el siglo XIII, no se ha reconstruido, no se ha reparado hasta 1985. Fíjese bien, creo que es tiempo, ¿no? Por iniciativa del alcalde don Manuel del Valle Arévalo. Bueno, pues podríamos seguir hablando de los conventos desaparecidos, los 84 conventos que se derribaron al final del siglo XIX. Podríamos hablar del edificio precioso del Casino Militar en la calle Sierpe, que se destruyó en 1977, anteayer. Podemos hablar de tantísimas cosas que Sevilla ha tenido y ha destruido, como por ejemplo el patrimonio que nos legó la exposición del 29, donde solamente nos queda un pabellón español, el pabellón vasco, porque está usado por la Seguridad Social española. Y así sucesivamente podemos ir viendo los caños de Carmona, construidos por los almohades en el siglo XII, en 1171, y que se destruyó en 1912 a petición de los vecinos de la calzada de San Roque por el ayuntamiento dirigido por el alcalde Conde de Halcón. Es decir, podríamos estar una hora relatando solamente hechos insólitos de una Sevilla que ha desaparecido, y del que ya desgraciadamente nos queda muy poquito que recordar. Esta estampa, que es decimonónica, es una recreación de la fachada norte del Castillo de la Inquisición, cuya localización era exactamente donde hoy está el mercado de Triana. Ese solar es el que se utiliza para el mercado mediado del siglo XIX, 1820 y tanto, para hacer el mercado, y antes había sido desde los tiempos almohades, pues el Castillo de la Inquisición. Bueno, el Castillo de la Inquisición fue en la era cristiana. En el tiempo almohade era un castillo de defensa del río, del puerto del río, y los cristianos lo convierten en Castillo de la Inquisición. Bueno, puede decirse que en la historia de España la Inquisición tiene una importancia excepcional, y que Sevilla fue una de las sedes fundamentales, fue la primera además,
una de las sedes fundamentales de esta etapa tan trágica y tan dolorosa para la historia de España. Esta estampa, que es un trazo del plano de Olavide de 1771, que es el primer plano de planimétrico de la historia de Sevilla, antes lo que había eran vistas caballeras. Este plano, repito, nos sirve para ver ampliada pues todas las zonas que ocupaban los conventos y grandes iglesias de la ciudad. Fíjense bien que prácticamente desde la Plaza del Duque hasta la Plaza San Francisco y hasta la Encarnación, todos eran conventos, hasta el punto de que en el último tercio del siglo XIX pues se derribaron nada menos que 84 conventos e iglesias. Y ahora imagínense ustedes lo que sería Sevilla con 84 conventos más de los que ya hay. Esto es, diríamos, uno de los trazos más dramáticos desde el punto de vista arquitectónico que ha sufrido la ciudad en el siglo XIX y XX. Y ahora tenemos la fachada renacentista original del Ayuntamiento de Sevilla en la Plaza de San Francisco. La fotografía está hecha con motivo del Corpus Christi, vemos que hay un altar delante de la fachada. Pero imagínense ustedes que en estos balcones que vemos aquí, esta galería, pues se amontonaban los concejales, el personal del ayuntamiento, los invitados, para ver las grandes justas que se celebraban en la Plaza San Francisco, o el ajusticiamiento de los delincuentes o de los no delincuentes, por ejemplo, las víctimas de la Santa Inquisición, que también se quemaban en la Plaza San Francisco. Esta fachada preciosa, renacentista, se perdió el último tercio del siglo XIX para realizar la fachada de tipo plateresco que hoy tenemos. Y esta es una vista del atrio, ya en ruinas, del convento de San Agustín, que estaba en donde hoy se llama la Plaza de San Agustín, en la Puerta de Carmona, y que era diríamos el convento más inmenso, más grande que tenía Sevilla, ¿no? Fíjense bien la altura de los techos, pues eran tres fachadas, o sea, dicho, tres zonas, pero de las tres zonas a una altura excepcional, porque antes las casas tenían muchísimo techo. El castillo de San Agustín, el convento de San Agustín, está ahora en fase de reconstrucción, en parte, para convertirlo en un hotel. Y esta es una de las reliquias que Sevilla ha perdido, la reliquia de los Caños de Carmona, una construcción del siglo XIII, concretamente del año 1171, que son muchos años, y que se destruye en 1912, es decir, que fíjense bien que es muy reciente, prácticamente muy reciente, hace un siglo más o menos, que estos caños se destruyeron. Se destruyeron por el ayuntamiento dirigido por el conde de Halcón, en su primera etapa de alcalde, tuvo 3 etapas, en su primera etapa de alcalde, y lo hizo a petición de los vecinos de La Calzada y San Roque, que estaban cansadísimos, hartos ya de soportar los problemas sociales que provocaban los delincuentes, que una vez que salían de la cárcel no tenían dónde ir a vivir y se ocultaban, se residenciaban en algunos de los agujeritos, de los huecos que tenía el acueducto en la zona al margen, por supuesto, del arroyo. Estamos viendo el arroyo Tagarete, que es el que circulaba por toda la Sevilla Norte, rondaba por el Prado, entraba por la calle de San Fernando y desembocaba justo al lado de la Torre del Oro. Esto es una de las grandes desgracias que tuvo Sevilla, porque imagínense, como antes hemos dicho, lo que sería Sevilla si tuviera hoy esta arquitectura almohade. Aquí tenemos una estampa idílica de la Huerta del Rey, donde hoy está la gran urbanización con ese nombre. Es una familia que va al Prado a divertirse, vemos los 2 niños en el burrito, la criada, la señora, el señor con su bombín, que parece que se lo han tirado de la azotea, y luego al fondo, y esa es la más que nada por lo que traemos la fotografía a pantalla, al fondo tenemos una perspectiva preciosa de los Caños de Carmona a su paso por esa zona. Fíjense bien que todavía en los años 20 los caños estaban en esa circunstancia.
Esta es una foto, no mejor dicho, un dibujo precioso de mediados del siglo XIX, de la Gueriza, y nos representa, pues, diríamos, una escena preciosa de lo que era la Puerta de Carmona en esas fechas y el final del acueducto de los Caños de Carmona, que aquí, al llegar a la Puerta de Carmona, giraba hacia la izquierda y llegaba hasta el Real Alcázar, al que llegaba el agua de los Caños de Carmona. Fíjense bien las escenas, lo que hoy diríamos un puestecillo, un kiosco, en la zona derecha, la gente con sus burros, en fin, la gente, lo que es la vida de una ciudad. Y este cuadro es precioso, es muy conocido en el mundo, es una de las escenas más conocidas de la Puerta de Carmona y los Caños de Carmona. Y ya tenemos aquí una fotografía que nos demuestra hasta qué punto en Sevilla no hay respeto a la historia. Fíjense bien que a la derecha tenemos un acueducto, es el acueducto de los Caños de Carmona, y a la izquierda tenemos la construcción de la barriada de los Pajaritos, es decir, de los años 50. Bueno, esta fotografía es del año 59, para ser más exacto, Y fíjense bien que todavía en el año 59 existía pues casi 1 kilómetro de caños de Carmona, y se derribaron sin el menor reparo. Y estábamos en el año 1959, es decir, que estamos ayer. Pues se tiraron y no se dejó nada, se dejó 2 o 3 arcos, que son los que quedan junto a la zona de la barriada de los Pajaritos actualmente. Pero fíjense bien lo que sería hoy en Sevilla contar con este acueducto del siglo XII. Y esta es la triste escena de la destrucción del acueducto del año 1912, donde vemos a 2 obreros con una piocha, una palanqueta, pues derribando la zona que está cercana a la Puerta de Carmona. Y ya ahora nos recreamos en esta fotografía preciosa de la Puerta del Arenal, la Puerta Real, como es conocida popularmente. Fíjense bien, al fondo vemos una parte de la fábrica de gas, en la calle Marqués de Paradas. Bueno, esta puerta no se debió de destruir, como otras muchas. Había 16 puertas y por lo menos 7 u 8 eran puertas de este calibre. La Puerta de Carmona, que antes hemos visto, la Puerta de la Carne, preciosa, la Puerta de Triana, la Puerta del Arenal, es decir, que había 5 o 6 puertas preciosas. La misma Puerta de San Fernando, que era la última que se construyó en 1755, pues también era una puerta que hoy sería una auténtica joya. Sevilla ha perdido una riqueza impresionante. Y este es el mercado de Triana en su anterior etapa, es decir, este es el que se construye a mediados del siglo XIX en el solar que había dejado el castillo de la Inquisición, y que es un mercado que llega pues prácticamente hasta los años 70 del siglo XX. Tiene una construcción muy especial, como decimonónica que era, y vemos al fondo todavía pues los puentes típicos, el puente que era la pasarela de Chapina, vemos al fondo, y más allá se ve el otro puente, que era el puente de Alfonso XII, el puente de Huelva, del ferrocarril de Huelva. Fíjense bien los carros que utilizaban el transporte de la época, los carros, los burros o mulos de los panaderos, había prácticamente automóviles. Es una fotografía de muy principio del siglo XX y nos sirve para recordar cómo era. Bueno, es posterior al año 28, rectifico, porque el año 28 es cuando se edificó la Capilla del Carmen por Aníbal González. Luego la fotografía es de los años 30, ya se puede decir. Y este es el solar que dejó el castillo de la Inquisición. Es impresionante, porque fíjense bien que esta fotografía es de 1823 o 24, que es cuando se construye el primer mercado, y vemos todavía en el suelo incluso los restos de lo que había sido el castillo de la Inquisición. Al fondo vemos lo que sería ya la entrada por la calle Castilla. Y otra reliquia destruida, y destruida además muy recientemente, en 1977, así que prácticamente ayer. Este era lo que era el Casino Militar de Sevilla en la calle Sierpe, con trasera a la calle Tetuán, otra fachada preciosa, y que ha sido sustituida por una casa muy vulgar, como todos conocemos ahora,
perdiéndose para siempre, pues lo que he dicho, esta reliquia, que por dentro también era una gran reliquia, como veremos luego. Otra reliquia, esta de tipo industrial. Esta es la fábrica de vidrios de la Trinidad, inaugurada en 1901, fundada por Luis Rodríguez Caso, el mismo señor, mismo coronel de artillería, que fundó pues la Exposición Iberoamericana del 29 y antes había fundado las Jornadas de España en Sevilla, el año 1908, y antes, el año 5, la primera feria industrial que se celebró en el Teatro Eslava, que estaba donde hoy está exactamente en ese solar el Hotel Alfonso XIII. La fábrica de vidrio se mantiene en pie, aunque en ruina, y estamos pendientes de que el ayuntamiento se decida de una vez a ver qué se hace con este magnífico edificio, que es una de las joyas de lo que fue el primer polígono industrial de Sevilla, es decir, la avenida de Miraflores, esquina a la calle Capuchino. Y esta es la única reliquia que nos queda de los pabellones no iberoamericanos, de los pabellones nacionales de la Exposición Iberoamericana. El pabellón vasco hoy, como saben ustedes, es una de las sedes de la Seguridad Social Española y se mantiene prácticamente igual, pero es lo único que nos queda, la única reliquia que nos queda. Todos los demás pabellones, que fueron, imagínense, 50 y tantos, fueron derribados, con lo cual Sevilla perdió la oportunidad de tener pues un pueblo español, como lo tiene Barcelona. Y ya por último, tenemos algo inaudito. Este es un horno de ladrillos árabe. Está todavía este horno en la Vega de Triana, pero ya no se le puede ver. Está totalmente rodeado de maleza, de árboles, en fin, no se le puede ver. Y esta fotografía yo tuve la oportunidad de hacerla en los años 60 y tantos, y todavía estaba incluso en uso, como vemos ahí ladrillo adelante. Y esto pues es una reliquia también almohade que se está destruyendo y que nadie se preocupa por mantenerlo, aunque sea como homenaje a una etapa de la historia de Sevilla preciosa, como fue la etapa de los árabes, la etapa almohade, la última etapa de los moros en Sevilla, hasta en el siglo XIII, en 1248, un 23 de noviembre, el rey Fernando III nos conquistó para el cristianismo otra vez. Bueno, pues hemos visto una serie de fotografías que nos recuerdan lo que hemos comentado sobre los edificios magníficos que Sevilla ha ido perdiendo en el tiempo. Ahora nos toca abrir la puerta para ver lo que la semana siguiente, semana que viene, veremos en pantalla, que es los Caños de Carmona, una de las grandes reliquias que merecen la pena ser recordadas. Muchas gracias. Recordaremos los Caños de Carmona a mediados del siglo XIX a su paso por la Puerta de Carmona, así como en la Alcantarilla a principios del siglo XX. Nos llama la atención el tranvía eléctrico que se aprecia en la imagen. También comentaremos este dibujo de la Puerta de Carmona a finales del siglo XIX con un trozo final de los Caños de Carmona. Estos restos en la calle Luis Montoto en 1920 también serán parte del contenido del próximo programa. Y todavía en 1959 existía este lienzo de los Caños de Carmona junto a la barriada de los Pajaritos que estaba en construcción. Les esperamos la próxima semana en Memorias de Sevilla por Nicolás Salas.